primera guitarra me la terminé comprando cuando tenía 13, 14 años y fue un verano que salimos a cortar el pasto con el pelado, con Alejandro. Todo el barrio. Que era el guitarrista de Snake. Y sí, salíamos por el barrio y bueno, juntábamos plata, pero lo hacíamos como algo tipo como un objetivo, digo, que era divertido hacerlo y así fuimos como todos los años, llegaba el verano y como que nos poníamos a hacer algo diferente o salíamos a pintar escuelas o a hacer trabajos así de pintura y cuando teníamos 18 años estábamos equipados que parecíamos Era una Metallica. banda, Vos tenés una vida artística que me parece que tiene dos patas, que una es la música y otra es el arte plástica, ¿no? Y pensaba que la música, bueno, tiene una repercusión muy inmediata. Vos estás tocando y ves si el público está más o menos gozado, si te está prestando atención o no, los tenés ahí, si hacen poco, si no hacen poco, si aplauden cuando termina una canción. ¿Qué te rebota de la plástica? ¿Cómo te enterás qué pasa con tu obra? Lo que pasa es que lo vivo desde lugares diferentes. A ver. Y porque la pintura es algo que me da más satisfacción en el proceso de creación, ir haciéndolo es como un arte bastante introspectivo en el momento de su creación. Es un momento en el que pienso mucho. ¿Ah, sí? Sí, y generalmente, es más, mirá, muchas veces me ha pasado estar pintando y que se me ocurran melodías o ideas para la música, para las canciones. ¿Puede haber un correlato entre la imagen y el sonido en algún momento? Sí, en realidad, mira, yo le encuentro en todas las cosas que hago en la vida, le encuentro como el hilo conductor y la relación. Así como te digo esto con la música y la pintura, también con otras cosas también. Pero es interesante, entonces ahí en uno digamos que lo que se goza de uno es esa cuestión de la pintura, como de ir superando dificultades, ir aprendiendo técnicas y lograr plasmar lo que querés, de repente un matiz o un gesto de un retrato en el lienzo. Sí. Ese sería lo más disfrutable. Sí, todo ir viendo el proceso de creación desde que está el lienzo sin nada, ¿no? Limpio, digamos, hasta que empezás a avanzar en el proceso creativo de la pintura y muchas veces me ha pasado de dejar el cuadro porque no encuentro por dónde entrarle y cuando generalmente hago esas cosas lo pongo en un lugar donde lo vea todos los días. Entonces, hasta que te caiga algo. Entonces me acuerdo una vuelta cuando era chica, tenía no sé, unos 18, 19 años y tenía un cuadro que me había trancado, pero que así no le encontraba la vuelta para terminarlo. Y una noche salí con mis amigas, imagínate, 18, 19 años tendría. Llegaste roto a las 9 de la mañana. Exactamente, llegué tipo 7, 8 de la mañana roto después de haber bolicheado. Y tenía el caballete en mi cuarto y llego, lo miro y digo, ya sé lo que es. ¿Viste? Así tipo, me cayó como la ficha en ese momento. Y nada de irse a dormir. Nada de irse a dormir, por supuesto. Y mi vieja pobre se levanta tipo 9:30 de la mañana. Entonces me dice, Mica, llegaste temprano ayer y te levantaste temprano. No, mamaste. Sí, seguí de largo ahí, no sé, hasta las 3 de la tarde pinté ese día. Ahora, yo nunca pasé a dibujar un fosforito de la figura humana, o sea, soy un desastre. Pero ¿en qué se puede trancar uno? Porque yo pienso, bueno, vas a hacer X dibujo, lo tenés en la cabeza. ¿Dónde puede estar el trancazo de los que no pintamos si no sabemos? Bueno, a mí me gusta mucho pintar retratos y son los desafíos más grandes, ¿no? Pero la cara ya está ahí, el modelo ya está ahí, sabes, no sé, que tengo los lentes puestos y si estoy más o menos afeitado, ¿dónde te trancás? Y no, es que hay un abismo, digo, con los retratos entre... O sea, vos podés, generalmente cuando haces un retrato, podés hacer una persona que se parezca que es una persona, pero es muy diferente a que, además de parecerse una persona y que vos veas una persona ahí, digo, tenga la esencia y los rasgos característicos de la persona que vos querés retratar, ¿no? Entonces muchas veces vos, o sea, si
o sea, vos podés verlo y se lo podés mostrar a alguien y decir, Chávez, qué bueno que estaba, qué bien que te quedó esta cara, pero sí, pero tiene que tener esa esencia, esa magia de esa persona, esas cosas características por las cuales, digo, se identifica, ¿no? Eso que dicen muchas veces de la Mona Lisa, la expresividad de esa mueca de sonrisa que tiene, una cosa así, como que Sí, tuviera una sí, gran carga. gestos que son característicos de las personas y no necesariamente tienen que ser adultos, los niños también tienen gestos que son muy característicos o propios. Me acuerdo hace un poquito tiempo estar pintando un retrato de una bebé, no sé, creo que tendría 11 meses, la hija de un amigo de Denis Ramos, Zoe, y creo que era una foto de ella cuando tenía 11 meses, y tenía un gesto en la boca que era como, chau, es el gesto de ella, y me llevó como mucho tiempo o sea, en lograrlo, ¿no? En llevar a lograr ese mismo gesto. Que es una búsqueda de perfección absoluta, Claro, entonces. pero yo, por ejemplo, hoy sí soy bastante O sea, detallista en eso. estás muy al detalle, muy a lo fino. Sí, sí, me gustan los detalles. Ahora, ¿y eso cómo? Sos bajista de Snake, sos fundador de la banda, has estado toda la vida también, y son un grupo que arrancó desde la adolescencia y todo lo demás, tiene una cantidad de discos editados, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, por un lado funcionarán casi que de memoria, pero por otro lado son individuos, cada uno con su idea, y uno viene y capaz que le gusta más este acorde acá, este riff allá, o que la letra en realidad esta palabra la cambiaría por otra. En la pintura lo resolves vos solo. Sí, Es una lucha contigo, con tu almohada de repente. sí. ¿Cómo se trabaja después cuando uno pasa de colectivo? Y no, está bueno, o sea, Porque hay que definir, sí, ¿no? sí, eso es verdad, sí, es una muy buena pregunta. No, nosotros, o sea, generalmente con la banda es como que tenemos un proceso de complementación en los cuales eh, la verdad que componemos de maneras diferentes, o sea, no tenemos una regla de que siempre tiene que ser así. O sea, hay canciones muchas que las hace Marcelo, el vocalista de la banda, otras las puedo hacer yo, otras nos juntamos los dos y él me muestra una canción y yo como que le doy o sea, Le haces una no sé, mi devolución. impronta, sí, claro, a la canción le doy una devolución, le doy mi impronta al tema, le sugiero mis modificaciones y otras veces nos juntamos en el ensayo todos los cuatro con Joel y con Mape y de repente haciendo una zapada surge un tema nuevo. En el disco pasó, En este en último, este último disco que acabamos de editar, en Pecadores y Corderos, pasó todo lo que te estoy comentando. hubo todas las alternativas. Todo. Pero, Hubo un día, por ejemplo, que nos juntamos en un ensayo y con Joel y con Mape, y en ese ensayo hicimos 3 canciones, que terminaron siendo 3 canciones que están en el disco. es brutal, que es como que fluyeron. No, y de repente puedes estar un año sin hacer un tema nuevo. También, también. Ahora, Pecadores y Corderos tiene toda una estética y tiene una estética, primero quiero saber si tuviste algo que ver, una estética que por un lado es la del pecador, ¿no? La más oscura y demás, y por otro lado una más clarita, que es la de los corderos. Vaya a saber después si es un lobo con piel de cordero, eso es otro tema. Pero eso tiene que... ¿Vos incidís en esas estéticas al ser un tipo que también se dedica a la plástica? Sí, por supuesto, y bueno, mis compañeros lo saben. Está, esto es Hacer Mijail porque nos va a calambrar. No, mirá que, o sea, doy mi opinión y bueno, y generalmente tipo, es como que, o sea, llevo la iniciativa del arte del disco, digo, por esas razones, pero las decisiones las tomamos entre todos, o sea, de hecho, digo, tuvimos diferentes opciones, digo, de etapas, las analizamos entre todos, pero la verdad que en este disco en especial nos gustó. Quedan todos convencidos de una. No, sí, nos encantó porque es como que todo es un disco conceptual y siempre quisimos hacer eso y quizás no lo habíamos logrado. Y como que todo tiene que ver, o sea, tiene que ver la música con las letras y con el arte del disco, con cómo lo dividimos el disco en dos. Entonces como todo, es todo un concepto que nos encantó eso. Y esa división en dos, me decías antes de empezar la nota, que en realidad tuvo que ver con una cuestión de asumirse que es una banda con dos caras, o Sí, con dos espíritus, ¿no? sí, totalmente. Es un viaje, porque lleva unos cuantos años para asumir en definitiva que tienen un sonido que tiene dos caras y que tienen todo el derecho del mundo a gozar los dos. Sí, totalmente. Es que bueno, tiene que ver con los años también que tenemos. Digo, cuando Tan empezamos grande. nosotros éramos muy chicos, teníamos 18 años y empezamos a contar desde que que entró está Marcelo Marcelo. a la banda. Sí, y el primer disco lo sacamos pocos años después. O sea, fíjate que eran canciones que estaban compuestas
por chiquilines de 18, 19, 20 años, ¿no? Ahí va, Y claro. bueno, y ahora estamos empezamos los 40. Y ahora tienen hijos que están llegando a esas edades, Sí. ¿no? Sí, sí, mi hijo cumple 17, no lo puedo creer todavía, cumple 17 el mes que viene. Y bueno, Marcelo tiene hijos más chiquitos. Bueno, Mape tiene una hija que bueno está entre medio del mío y de Ahí Marcelo. va, que bueno, pero bueno, es la vida que Y los ha sí, llevado y a bueno, todos. entonces es como que también, digo, a medida que vas creciendo y bueno, madurando, digo, también es como que hay ideas o cosas que la vas asumiendo y diciendo, no, está bien esto, o sea, y está bien que sea así, está bien asumir o sea, lo que nos gusta en la banda y poder hacer las dos facetas. Y bueno, nosotros teníamos una faceta muy marcada, rockera, así enérgica, hasta rozando el hard rock, te diría, alternativa, digo, por la cual se caracterizan generalmente los shows en vivo de Snake. Y por otro lado tenemos una faceta que es la más conocida por intermedio de las radios, que es más baladera, más digo, funky, más, no Sí, sé, sí, sí, sí. más popera, digamos, de Y alguna había que manera. permitirles convivir. Y claro, entonces lo que hicimos fue dijimos, nosotros somos así, lo asumimos y lo separamos en 2 discos, eso sí. Y hicimos un disco temático, digo, con una de las facetas y otro disco con otra. Y bueno, y nos gustó jugar con el yin y el yang, que como que conviven en una misma persona. Y nos pusimos a buscar qué nombre podría representarlo. Y de repente apareció Pecadores y Corderos y nos encantó porque nos Reforzaba pareció... la idea. ¿Eh? Reforzaba la idea. Reforzaba la idea de lo que pasaba en lo musical, también en el nombre, y nos permitía jugar en el arte también con eso. Y bueno, con un poco digo, con eso de hacer un paralelismo entre la música y la vida, ¿no? Me queda una cosa sobre la banda que es, me acuerdo de haber hablado contigo, bueno, y con todos ustedes en realidad, cuando vino todo aquel boom por el video de Ataque de Pánico y Fede Álvarez y habían pasado a tener una exposición brutal. Y en aquel momento les pregunté si eso se podía de alguna manera capitalizar, si la banda lo podía aprovechar de alguna manera. Y ustedes en realidad era todo muy nuevo y recién lo estaban viendo y estaban intentando surfar una ola que vino de costado y que era grandísima. Pasado el tiempo, ¿les dejó algo ese nivel de exposición? ¿Hubo algo que digan, mira vos, nos arrimó nuevos públicos, nos hizo ir a tocar a Chechenia? O, bueno, no, es una cosa que pasó, hizo ruido y fin. Sí, lo principal que nos dejó es que nos quedamos sin director para los próximos videoclips, ¿no? Por un tiempo. Traer a Fede no tienen presupuesto ahora, para llamarlo. Eso fue lo primero que nos dejó. Porque a partir del video Ataque de Pánico, bueno, ya saben todo lo que pasó con Federico. Bueno, ahora está... Un director de Hollywood ahora. Sí, director de Hollywood y exitoso, porque la verdad que ha hecho películas que le fue muy bien. Sí, sí. Y bueno, y él venía siendo nuestro director no solamente en Ataque de Pánico, él nos había hecho 5 videoclips, o sea, Ataque de Pánico fue el quinto. Claro. Empezó por el de Suicida, después, bueno, hizo Mordiendo la Ciudad, Ya no hay tiempo, Ataque de Pánico, X. Digo, entonces, bueno, pero después, sí, nosotros, o sea, lo que vos dijiste, o sea, tuvimos una exposición en ese momento con cosas que no nos imaginábamos, como la revista Spin de Estados Unidos, que nos llamara a pasar una nota, o cosas como, yo qué sé, ir a MTV, Match Music y todos esos canales de música que en ese momento estaban mucho más fuertes. Estaban mucho más fuertes inclusive que ahora, y hacer notas que nos llamaran, yo qué sé. O sea, por ejemplo, MTV ese año en su página web nos puso como la banda revelación del año y todas esas cosas que de repente no... Pero suena lindo. Sí, cosas que suenan lindo, nada más. Pero después de eso, digo, sí, nos generó más shows y eso, pero bueno, digo... Pero hasta ahí. Sí. ¿Toma un cafecito? Dale, vamos. Tu viejo me parece que debe ser el que en algún punto te empujó bastante a la música. Empezaste a estudiar piano a los 6 años. Sí. ¿Pero eso tenía que ver con que tu padre era músico ya? Yo pienso que sí, porque iba a los ensayos de él. Él empezó con Danger Four cuando yo, no sé, tendría unos 4 o 5 años. Debería tener 5 por ahí, sí. Y en realidad era, o sea, la banda de él empezó como una banda medio de protesta, ¿no? ¿sí? Como hacia el fin de la dictadura. En la época de los cacerolazos sacaron un disco que se llama Cacerola. Sí. Y bueno, y después empezó a
a involucrarse más con lo que tenía que ver con los Beatles. Y bueno, y ahí toma un giro la banda. Pasó a ser una banda homenaje, banda tributo. Hicieron una banda así, homenaje a los Beatles. En ese momento no era algo común. Y bueno, y la verdad que empezó a tener mucha repercusión. Y bueno, yo iba a los ensayos, ahí en el Prado, digo, con Debe haber él. sido fascinante ver la eso, acompañaba, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, y es como que no sé, no te podría decir en qué momento tipo como que me di cuenta que quería ser músico, porque como que para mí era algo natural de la vida hacerlo, ¿no? Y tu viejo en el medio de toda esa ola se separa de tu madre. Sí. ¿No? Digo esto porque en realidad en este último disco, en la parte de Los Corderos, hay un tema que es un homenaje a tu madre, porque la tuvo que remar sola después. ¿Cómo lo procesaste todo eso? Porque tu viejo venía siendo un ídolo. Sí. El tipo que es músico y venía triunfando. Sí, bueno, sí, no, digo, fue un momento que en ese momento, claro, yo era chico, tenía 9 años, no procesé tanto el cambio en ese momento en sí, aunque él se fue a vivir a Argentina, porque bueno, es como que le empezó a ir bien allá, y empecé a ir al programa de Badía y compañía, después en los de Tinelli, Ritmo de la Noche, Videomatch, todos esos programas que después fueron surgiendo, y se terminó radicando allá, y bueno, después se casó. Yo tengo una hermana que se llama Michelle. O sea que es buena onda. Sí, sí, muy buena onda, pero sí, naturalmente, tipo, es como que, o sea, perdimos la convivencia y la frecuencia y la cotidianidad esa totalmente, o sea, no es lo mismo, digo, cuando tenés una familia con un padre que está todos los días contigo y que vos compartís muchas actividades, a cuando tipo se va a vivir a otro país y obviamente a medida que va pasando el tiempo es como que lo empezás a ver con una frecuencia menor, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí fue la parte que vos decís que, bueno, mi vieja, tipo, la verdad que fue... Se transformó en un ejemplo. Sí, es mi héroe de vida, digo, mi vieja. Y bueno, la remó, digo, muchos años sola, digo, ¿Con tu hermano y contigo? Mi hermano tenía 2 años, yo tenía 9 y bueno, tenía 39 años y hasta el día de hoy nunca más volvió a estar con otra persona, ella, no volvió a tener otra pareja. ¿Ya? Y bueno, y hubieron años que fueron difíciles. Y había que remar 2 adolescentes varones, además, en algún momento. Sí, un niño chiquito y yo después pasé a ser un adolescente y sí, no, fueron años tipo difíciles donde ella hizo muchos sacrificios tipo personales, digo, por criarnos y por educarnos a nosotros. Nosotros pasamos a tener una realidad económica diferente en nuestra casa. Pero bueno, todo eso fue parte de un aprendizaje para nosotros, ¿no? No digo no solamente para mí, porque para mi hermano también. Claro. Eso, estaba pensando, si eso hizo que de repente para vos fuera mucho más natural, con 18, 19 años, hacer changas y hacer trabajitos para comprarte un equipo de bajo, para un pedal, un amplificador para la banda. Sí. Porque era eso de, digamos, tengo lo que quiero hacer y tengo que trabajar para poder mantener lo que quiero hacer. Y lo hiciste sin problema. Sí, yo, la verdad, o sea, para mí nada fue... como que las cosas fueron naturales, o sea, fueron procesos. Yo, tipo, la vida me tocó eso. O sea, me tocó tener una niñez que lo tenía todo y una adolescencia donde de repente me faltaban, digo, muchas cosas que había tenido en la niñez. Pero o sea, creo que, bueno, teniendo el ejemplo de mi mamá, digo, que se mataba trabajando de lunes a domingo para poder criarnos y para que no nos faltara nada, o sea, era como que teniendo ese ejemplo, es como que naturalmente uno tendía a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que mi primer guitarra me la terminé comprando cuando tenía 13, 14 años y fue un verano que salimos a cortar el pasto con el pelado, con Alejandro. A todo el barrio. Que era el guitarrista de Snake. Y sí, salíamos por el barrio y bueno, juntábamos plata, pero lo hacíamos como algo tipo como un objetivo, digo, que era divertido hacerlo y así fuimos como todos los años, llegaba el verano y como que nos poníamos a hacer algo diferente o salíamos a pintar
escuelas o hacer trabajos así de pintura, y cuando teníamos 18 años estábamos equipados que parecíamos Era una Metallica. banda, sonido, claro, ahí va, tenían todo. Claro. Pensaba cuánto de todos estos, este espíritu de sacrificio de tu vieja, pero también el adaptarte a que la realidad te cambie de un día para otro y todo lo demás, tiene que ver con una cuestión de tradición, no sé llamarla de pueblo o cosas así. Por ejemplo, mis abuelos españoles vienen huyendo de la guerra y patatín y patatán. No podía sobrar comida, lo que sobraba se comía el día siguiente. Se veía un pan que había pasado varios días, hasta se le daba un beso antes de tirarlo, ¿no? Porque se habían adaptado a eso. Y si un día se quedaban sin algo, sabían y tenían experiencia de cómo remarla. ¿Cuánto tiene que ver la historia del pueblo armenio en esa capacidad de repente de tu familia de bancar la toma? Y no, sí, puede tener que ver. Si yo me acuerdo muchas veces, digo, de cuando era chico, digo, de mi abuelo, me pasaba lo mismo que vos comentabas, o sea que si veía que estabas dejando comida, viste, en el plato, no, el plato había que terminarlo. Y todo eso tiene que ver bueno, con lo que vivieron ellos en la época del genocidio, ¿no? Y las cosas que les faltaban. Y bueno, y todos cuando llegaron acá, o sea, nuestros abuelos cuando llegaron acá, digo, lo primero que hicieron fue salir a trabajar y romperse el alma para poder crecer. Creo que eso está un poco en los genes de nosotros, ¿no? De los armenios que están en Uruguay. ¿Qué anda a ser armenio en Uruguay? Porque Uruguay es el primer país que reconoce el genocidio. Sí, es motivo de orgullo ser armenio en Uruguay. Yo, digo, es como que a veces te preguntan, ¿cómo te sentís? ¿Más uruguayo o más armenio? Y la verdad que es una respuesta difícil porque, o sea, yo me llamo Krikor Mikael Budakian Badañan. O sea, es como que... No podés zafar. Por un lado, o sea, tengo toda mi sangre es armenia, digo, 100%. Y pude haber nacido acá como también pude haber nacido en otro país. Pero por otro lado, soy el uruguayo más uruguayo del planeta, me encanta. Soy fanático de Uruguay, es como que, no sé, escucho el himno cuando voy a los partidos de fútbol y que soy más fanático del fútbol. Y te erizás. Y se me eriza la piel, me pongo a llorar, enseguida lagrimeo, es como que me siento mega uruguayo. Entonces es como que, no sé, digo, tengo las dos nacionalidades, digamos, conviviendo dentro mío. Es como lo de la banda. Como lo del pecador y el cordero. Como pecadores y corderos, ahí va. No te iba a preguntar si los armenios o los uruguayos son los pecadores, ahí no importa. En esta vida de laburo que arranca a los 13 años, a los 21 te das cuenta, creo que es a los 21, que te das cuenta que tenés facilidad para vender. Bueno, sí, en realidad a los 21 es como que tuve como mi primer trabajo formal, digamos. Es como, todo lo demás eran como... Eran changas para poder comprar instrumentos y darnos gustos. Y a los 21 es como que tuve mi primer trabajo formal. Pero en realidad ya a los 12 años me acuerdo, yo vivía me crié en el Paso Molino. Y bueno, cuando los primeros años que mi madre se había separado, me acuerdo que ella tipo vendía algunos productos así de esos que se venden por catálogo, para no decir marcas. Y bueno, yo me acuerdo que iba a Graciá y también ponía como un puestito de venta en Agraciá y Freire. Y abordaba a la gente para vendérselo. Entonces pero en ese momento no me daba cuenta porque era un chiquilín, tenía 12, 13 años. Estabas haciendo tremenda escuela. Claro. Y bueno, a los 21 tuve mi primer experiencia como vendedor en una empresa de TV Cable. Y el primer día, tipo que salí a vender, vendí 3 contratos, ¿viste? Entonces... ¿Y ya tenías noción que era poco o que era mucho? No, era mucho. Y ahí dije, bueno, esto tipo me sale fácil. Y bueno, y también fue una cosa que siempre me gustó. Y después pasaste, ahora sos gerente comercial de Dedicado, estás en las telecomunicaciones. ¿Es lo mismo? ¿Viene de esa pata de vendedor del principio? Sí, a partir de ahí tipo, seguí toda una carrera comercial, ¿no? O sea, empecé a trabajar como vendedor, después pasé a ser supervisor en esa empresa de cable, después pasé a Dedicado, que bueno, que es un lugar donde quiero mucho también y me siento muy cómodo. Hace un ratazo que estás, y hace más de 15 años que estoy ahí, también hice un proceso
ahí adentro de la empresa, ¿no? Me queda una que no tiene nada que ver con todo esto que veníamos hablando, pero en realidad no sé si no tiene nada que ver. A ver. Estás hace un tiempo aprendiendo a pilotear aviones. Sí. Estás haciendo como cursos de vuelo, ¿no? Como si me faltara algo más. Por si tuvieras ahí va, y pintás ahí arriba, es lo que te falta. Pero eso viene también de chiquito, porque eras de coleccionar maquetas de aviones y de pintarlas en tu cuarto. Ahí estaba también todo mezclado. Sí. Pero hay algo que no sé si será así o no. ¿Puede haber un punto de contacto entre la música y volar? Porque pensé que las dos cosas me parece que te sentís libre. Sí, sí. Sí, en todo, ¿no? En la pintura también. Bueno, yo le encontraba más el contacto entre la pintura y los aviones, porque lo primero que empecé a dibujar cuando era chiquito, que tendría 3, 4 años, fueron aviones. Tipo, lo que más me gustaba pintar eran aviones, 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 aviones. Y después como que empecé a armar maquetas que, bueno, estaban colgadas en nuestros cuartos, digo nuestros porque alguna que otra estaba también en el cuarto de Lalo, que bueno, fue fundador también de Snake como baterista. Y ¿Tu primo? hay una foto en la vuelta ahí que en los primeros ensayos de Snake, que estamos en el Tantos cuarto de Lalo y están los aviones colgados arriba nuestro. Tendríamos 13 años por ahí. Y estaban todos los aviones colgados. Y bueno, y la verdad que fue algo que en ese momento no lo pude hacer porque implicaba, cuando yo era chico, meterte en el liceo militar y todas esas cosas. Yo era rockero, o sea, no estaba... No dabas el perfil. No daba con el perfil disciplinario que había que tener. Pero siempre fue algo bueno, que lo tenía en el debe porque me fascinaban los aviones. Y bueno, y el año pasado dije, ¿y esta qué voy a hacer? ¿Me la voy a llevar para la próxima vida? No. Ahí va. Entonces es como, sentí que era el momento como para hacerlo y ahora estoy fascinado, volando. Bueno, entonces, gracias por la charla. Gracias a vos por la invitación. Arriba, Mica.